No existe tormento más puro y persistente que aquel que se manifiesta con luz artificial. No hay peor sonido que el de una sirena fantasma, un grito agónico de metal frío que nunca existió, que nunca surcó estas aguas de verdad. Y yo lo oigo, lo juro, lo oigo cada maldita noche. Justo después de que la luz del faro de Punta Cabra, esta mole de concreto obsesionada con la costa dominicana, atraviesa esa neblina espesa y pegajosa, buscando desesperadamente cascos y velámenes que hace décadas, quizás siglos, dejaron de navegar por este pedazo del Caribe. El mar no es el problema. El mar es eterno y honesto en su inmensidad. El problema es la luz. La implacable vigilia de esta estructura. Este faro no es solo una torre de piedra, hierro y bombillas de xenón. Es un ojo gigante y vengativo, ciego a la realidad y obsesionado con un pasado ahogado. Un ojo que exige ver el dolor revivir, aunque solo sea por un instante fugaz, atrapado en la perfecta trayectoria de un haz de 4 millones de candelas. Llegué a esta punta remota, en los límites de la provincia de Montecristi, hace casi 6 meses. Mi misión oficial, la que figura en los papeles del ministerio y que justifica el salario ridículo, era la catalogación histórica, la evaluación de la corrosión estructural y la modernización de los sistemas de navegación. Una farsa burocrática. La realidad, la verdad salada y pesada que se me pegó a la piel desde la primera semana, es que soy el nuevo custodio de un secreto, un guardián para un dolor que se rehúsa a morir. El faro es un monumento anacrónico, una cicatriz arquitectónica, demasiado grande y demasiado potente para su propósito actual. Su luz podría guiar un portaaviones desde 100 millas, pero solo apunta a pesqueros de cabotaje que ni siquiera se atreven a acercarse a la costa después de las 10 de la noche. Y sin embargo, cada atardecer, el ritual comienza. El generador se pone en marcha con un gruñido gutural. El mecanismo de rotación, una obra maestra de ingeniería pesada y ruidosa, comienza su marcha lenta y deliberada, y el rayo se enciende. El problema, el conflicto que consume mis horas de insomnio y que ha erosionado mi cordura más rápido que la salitre al metal, no es el mantenimiento ni la soledad, es lo que vemos. Es lo que la luz, en su búsqueda desesperada de algo a lo que aferrarse, cree ver. El haz barre la oscuridad, esa negrura caribeña que lo absorbe todo, y allí está. No siempre, pero con una frecuencia aterradora. Primero es solo una sombra, un temblor en la neblina. Luego, mientras la luz se acerca, se dibuja la silueta. Una silueta con una definición tan aguda, tan palpable, que duele. He visto bergantines del siglo XIX con sus velas hechas jirones, tan claras que puedo distinguir las reparaciones toscas en la tela. He presenciado el perfil inconfundible de cargueros de vapor de principios de los 20, con el humo espeso y grasiento manchando un cielo que debería estar limpio. Un humo que no huele, que no tiene masa, pero que veo elevarse. Pero tan pronto como la luz se detiene un microsegundo sobre ellos, tan pronto como la trayectoria del rayo los abandona para seguir su ciclo infinito, la imagen se disuelve. No es que se desvanezca, es que nunca estuvo allí. No hay ecos de motor que golpeen las olas, no hay grito de gaviota que acompañe a la nave, ni siquiera el sonido sutil del agua cortada por una proa, solo el vacío, el mar profundo, negro y silencioso. He intentado explicarlo. Refracción lumínica en la niebla, una ilusión óptica causada por la humedad, espejismos marinos. Todas las explicaciones racionales se desmoronan bajo el peso de los detalles. Esos detalles que, de algún modo, el faro memoriza y proyecta con fidelidad maníaca. Me obligué a revisar los registros antiguos, los cuadernos de bitácora que dejaron los viejos guardianes, páginas amarillentas con olor a moho y aceite rancio. Al principio,
Eran avistamientos normales, rutinas. Pero a partir de 1978, las entradas se vuelven erráticas, nerviosas. Hay marcas extrañas. Una cruz hecha con mano temblorosa al lado de avistamiento claro de goleta, 02:45 AM, sin respuesta a señales. Y lo más perturbador, anotado en un margen que apenas puedo leer, sigue pidiendo auxilio, sigue buscando su puerto, nunca lo encontrará, nunca. Y luego está el olor. Esto es lo que rompe cualquier teoría de la luz o la óptica. Cada vez que aparece uno de esos barcos espectrales, el aire alrededor de la torre, incluso dentro de la sala de la lámpara, se satura. No con sal ni algas, sino con el hedor inconfundible de aceite quemado, de diésel sucio, de madera podrida por la humedad de bodega vieja y, lo peor de todo, con ese olor metálico a óxido que se mezcla con algo orgánico. El olor de la putrefacción marina y el esfuerzo mecánico desesperado. Un hedor que se siente pesado en el pecho, que exige que te tapes la nariz y que tan pronto como la luz pasa, se esfuma por completo, como si nunca hubiera existido. La primera vez que vi uno de estos espectros, un pequeño vapor que parecía haber sido atacado y abandonado, pensé que estaba exhausto. Había estado trabajando 12 horas en el mantenimiento del mecanismo de rotación, pero a medida que se repetía, empecé a llevar mi propia bitácora, cronometrando los avistamientos y las condiciones climáticas. No hay patrón. Los barcos aparecen con niebla densa, con cielo despejado, en calma total o durante tormentas tropicales. La única constante es el faro. Me di cuenta de que la luz no es simplemente una herramienta para reflejar, es algo mucho más siniestro. Es un proyector de recuerdos, alimentado por la agonía y la historia ahogada de este punto de la costa. El faro no está iluminando el mar para guiar, está iluminando el mar para recordar. Y lo que es peor, me está obligando a mí, el nuevo guardián, a ser testigo de su luto interminable. Una noche, la visión fue tan clara que la tensión me hizo temblar. Era un velero de 3 mástiles, muy antiguo. Su casco, pintado de un blanco sucio, estaba inclinado, como si hubiera golpeado un arrecife y estuviera hundiéndose lentamente. La luz lo bañó y por un segundo de terror absoluto no pasó. El mecanismo de rotación se detuvo. El faro, esa máquina antigua y leal, hizo un sonido que nunca había oído. Un gemido mecánico, una fricción metálica forzada. Sentí el suelo vibrar, corrí hacia el mecanismo, pensando en un fallo catastrófico en la base. Pero no había nada roto. Simplemente la torre había decidido que ese barco, esa ilusión de agonía, merecía más tiempo. Mientras la luz permanecía clavada en la silueta fantasmal, levanté mis binoculares. No podía creer la densidad de la imagen. Podía ver las cuerdas rotas, el agua que supuestamente cubría la cubierta. Y entonces vi el movimiento. No era un efecto de la niebla, era una figura humana, diminuta, agarrada al mástil de proa. Me miraba, sentí un escalofrío helado que no tenía nada que ver con la brisa marina. Era un hombre o una mujer, empapado, con la cabeza gacha, pero sus ojos estaban fijos en el ojo de la torre. Intenté hablar, mi garganta seca. «Hola, ¿necesitan ayuda?» El sonido de mi voz era ridículo, devorado por el viento y el rugido del generador. Agarré la radio, pero sabía que era inútil. Ningún radar mostraba esa embarcación. Ninguna embarcación real existía en un radio de 20 millas. El faro rugió de nuevo, un sonido de metal sobre metal que parecía estar protestando contra su propia parálisis. Y justo cuando mi corazón amenazaba con estallar, el mecanismo cedió y la luz continuó su rotación, arrastrándose más allá del velero. La silueta desapareció al instante. El olor a salitre y desesperación se esfumó.
Solo quedé yo, jadeando, con las manos temblorosas aferradas a la barandilla de la plataforma, mirando la oscuridad vacía. Desde ese momento, entendí que el faro es consciente, es una entidad de piedra y cristal que recuerda, y lo que recuerda, lo proyecta. Pero la verdadera epifanía, el momento que cimentó mi terror y me hizo darme cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de vigilancia espectral, ocurrió hace apenas 3 noches. Estaba buscando una caja de herramientas específica que don Rafael, el guardián anterior, había mencionado en su última llamada al ministerio. Rafael, un anciano taciturno que había pasado 40 años aquí, había desaparecido misteriosamente 2 semanas antes de que yo llegara. La historia oficial era abandono de puesto por enfermedad, pero su camilla estaba tendida y su café a medio beber en la mesa. Encontré la caja en el cuarto de servicio, un espacio oscuro y húmedo debajo del mecanismo de rotación que rara vez se usaba. Y allí, detrás de la caja, entre telarañas densas y el olor a humedad antigua, encontré a don Rafael. No estaba muerto por causas naturales, su cuerpo estaba desecado, casi momificado por el calor y la humedad constante, como si se hubiera quedado allí por mucho más de 2 semanas. Estaba sentado, recargado contra la pared, con los ojos abiertos, secos y completamente fijos en la dirección del mar. Su rostro no mostraba miedo, sino una resignación profunda, agotamiento absoluto. Y en su mano, sujetada con una rigidez macabra, encontré un papel doblado. Estaba escrito con su letra temblorosa, casi ilegible por la humedad que había emborronado la tinta. Una sola frase. El epitafio de un hombre quebrado. No quiere que los dejemos ir. El faro está condenado y nosotros con él. Esa noche, cuando la maquinaria de la torre encendió su ojo asesino, yo estaba de pie en la plataforma, con el papel arrugado en el bolsillo. La luz giró, barrida, vació. Y entonces, en el punto exacto donde el antiguo bergantín se había detenido, la luz hizo algo que desafió toda lógica y diseño. Por un minuto eterno, el rayo blanco puro se tiñó de rojo. No era un error del sistema. El reflector dentro de la bombilla, ese sistema óptico perfecto, irradiaba una luz sangrienta, cálida, profunda, y en esa luz roja vi la visión más clara y horrible hasta el momento. No era un solo barco, era una flota desordenada, quizás 5 o 6 embarcaciones distintas, un balandro hundido, el viejo carguero de vapor y la goleta de 3 mástiles que me había mirado. Y esta vez no solo vi el casco, vi a las personas. Eran docenas, quizás cientos de figuras apiñadas en las cubiertas que no existían. No eran sombras etéreas, parecían sólidos, empapados, algunos con ropas de época, otros con uniformes industriales. Todos estaban mirando a la torre, pero lo que me aterrorizó más allá de la razón fue que no me miraban con súplica ni miedo, me miraban con una rabia glacial, con los ojos acusadores, como si yo fuera el responsable de su eterna y espectral prisión. El grito, esa sirena fantasma que me había atormentado, no vino de una máquina, vino de 100 gargantas ahogadas al mismo tiempo, un lamento silencioso pero ensordecedor que resonó solo en mi cabeza. Finalmente, con un chasquido eléctrico que sonó como un disparo, la luz regresó a su blanco cegador, y toda la visión roja se esfumó. El mar volvió a ser solo agua. Ahora sé que soy el nuevo combustible de esta maquinaria de dolor. El faro me ha elegido para ser el testigo de su luto interminable. Don Rafael lo entendió y no pudo soportar más la vigilia. Su cuerpo desecado es la prueba de que esta torre consume a sus guardianes. Soy prisionero de un ciclo. Estoy vigilando barcos que murieron hace mucho tiempo, pero que esta luz resucita cada anochecer para recordarme que el Caribe, aquí, es un cementerio sin paz. Necesito excavar más profundo.
Debo entender la historia de don Rafael, sus últimos días, y la terrible catástrofe que quedó grabada en la óptica de este faro. Si quiero sobrevivir a esta vigilia y evitar convertirme en otra reliquia momificada en el cuarto de servicio, debo descifrar por qué este faro fue condenado a revivir la tragedia una y otra vez. En la siguiente parte, buscaremos el verdadero origen de estas visiones. Vamos a leer los diarios de don Rafael y descubriremos el nombre de la tragedia que ancló estas almas fantasmales a la luz de Punta Cabra. La torre se alzaba como una aguja oxidada clavada en la médula del olvido. No era solo la altura lo que cortaba la respiración, era la conciencia brutal de que cada uno de esos cientos de escalones de caracol nos elevaba no hacia la luz de la salvación, sino hacia una especie de patíbulo mecánico. Don P., el farero, había desaparecido en las entrañas de su rutina, un fantasma hecho de silencio y cuero curtido, dejándome a solas en la plataforma superior, la galería de observación, justo debajo del lente prismático. El aire allí arriba era diferente, frío, a pesar del calor tropical que cosía la base de hormigón. Olía a ozono quemado y a sal milenaria, como si hubiese estado destilando no solo la brisa marina, sino también el aliento exhalado de siglos de naufragios. Mi segundo gancho, mi verdadera ancla a la locura, fue darme cuenta de que el faro no era un centinela vigilante, sino un atractor, una jaula de luz. El problema que había definido en mi mente, la simple anomalía de barcos no existentes, se transformó rápidamente en un terror arquitectónico. Me pasé los días observando el corazón de cristal, el sistema óptico de Fresnel, una maravilla de ingeniería del siglo XIX diseñada para tomar un pequeño punto de luz y proyectarlo con una intensidad de millones de candelas a través de la curva terrestre. Pero la física de la luz allí parecía corrompida. Cuando Don P. activaba los motores, el zumbido no era el simple ronroneo eléctrico, era un quejido bajo, resonante, que parecía emerger de las profundidades de la estructura misma, como si el faro estuviera dolorido al cumplir su función. El faro, llamado Punta Perdida por los pocos que se atrevían a nombrarlo, tenía una peculiaridad en su giro. No era una rotación constante y fluida. Había un patrón de detención. La luz giraba a su velocidad calibrada y al llegar a un sector muy específico del noroeste, justo donde el mapa mostraba solo la implacable llanura del abismo de Puerto Rico, el giro se ralentizaba perceptiblemente. Era una pausa de apenas un cuarto de segundo, pero en la cadencia rítmica de la noche se sentía como un hipo cardíaco. Esa pausa se convirtió en mi obsesión. Era el momento exacto en que la luz, esa lanza de fotones diseñada para la seguridad, se enfocaba en algo que requería una observación más larga, aunque el ojo desnudo solo viera la negrura absoluta. Me atreví a preguntarle a Don P. sobre esa interrupción. Lo abordé en la sala de máquinas, un laberinto de hierro fundido y válvulas antiguas, donde el calor era sofocante y el aire se movía pesado como el jarabe. Don P., le dije, con la voz temblando ligeramente por el esfuerzo de sonar casual, he notado el patrón de rotación. Hay un punto muerto. ¿Es un fallo mecánico o es intencional? El viejo estaba limpiando un engranaje de latón con un trapo impregnado en aceite oscuro. Ni siquiera levantó la mirada. Sus dedos, gruesos y nudosos como raíces de mangle, continuaron su trabajo meticuloso. «No es un fallo», gruñó, sin que sus labios se movieran mucho. «Es una cortesía». «¿Una cortesía?» Se enderezó muy despacio y su mirada finalmente se posó en mí. Era una mirada que había visto demasiadas lunas y demasiadas mareas altas. Una mirada totalmente desprovista de sorpresa o piedad. El mar requiere ciertas atenciones, joven, y la luz. La luz no siempre busca guiar. A veces la luz está obligada a mirar, a reconocer lo que pasa.
El desarrollo de la tensión se volvió físico. La presencia de Don P. era una constante opresión. Él no me impedía investigar, pero su pasividad era una advertencia más potente que cualquier grito. Me permitía moverme por la base, pero me vigilaba desde las sombras con una intensidad que sugería que yo no era un huésped, sino un insecto atrapado en un frasco, esperando ser clasificado. Decidí que la única forma de avanzar era documentar esa cortesía. Necesitaba una evidencia irrefutable de lo que el faro estaba haciendo cuando el mar se tragaba su luz. La primera noche que llevé mi equipo fotográfico a la galería, esperé la medianoche, la hora que Don P. llamaba la hora del recibo. Colgué mi cámara de alta sensibilidad justo debajo del lente, apuntando directamente al sector noroeste. Había ajustado la exposición al máximo, esperando capturar cualquier fluctuación de partículas o cualquier distorsión atmosférica que pudiera explicar la pausa. Los engranajes comenzaron su baile. El haz giró. 1, 2, 3 barridos completos. Silencio. Solo el pulso del motor y mi propia respiración apresurada. En el cuarto barrido, llegó. Clic. La luz se detuvo, esa fracción de segundo. En ese instante, a pesar de estar a salvo dentro del domo de cristal, sentí un escalofrío que me recorrió hasta los huesos, como si la temperatura hubiese caído 20 grados de golpe. Era un frío húmedo, salobre, que no pertenecía a la física del aire, sino a la metafísica de la presencia. Mi cuerpo reaccionó con una náusea repentina y la necesidad primal de correr. Pero me obligué a esperar a que la luz completara su ciclo. Revisé la foto inmediatamente. El resultado me hizo temblar. No había barcos, no había fantasmas luminosos ni espectros. Lo que había era una negrura más profunda que la noche. La foto mostraba un vacío absoluto en el punto de pausa, sí, pero el efecto secundario era lo que aterrorizaba. La imagen revelaba que las motas de polvo suspendidas en la galería, las partículas de aire, los reflejos internos del domo. Todo lo que la luz normal iluminaba y dispersaba a su alrededor se desviaba ligeramente de ese punto. Era como si el haz de luz, al golpear el vacío en el mar, estuviera creando una succión que por un instante arrastraba la materia hacia ese punto invisible. No era que la luz iluminara un barco, era que la luz marcaba el lugar donde la ausencia era tan densa que repelía la realidad circundante. Esto abrió un loop aterrador. Si los barcos no existían en el mundo físico, ¿eran entonces entidades hechas de pura negatividad, de la ausencia de luz y materia? Y si es así, ¿por qué el faro, esta maquinaria de iluminación, se dedicaba noche tras noche a saludarlos? ¿Qué pacto o qué condena lo ataba a este ritual de reconocimiento espectral? Mi desarrollo se centró en buscar la historia del faro, esperando encontrar en los archivos antiguos la llave para entender el presente. Don P., a regañadientes, me concedió acceso a la única habitación de la base que mantenía bajo llave. Una pequeña biblioteca polvorienta, que servía también como archivo muerto. Los libros de navegación eran irrelevantes, pero encontré los diarios de registro de los fareros originales. Eran libros de contabilidad del sufrimiento, escritos con caligrafía pulcra, que se volvía cada vez más errática con el paso de las décadas. Encontré una entrada, fechada en 1917, escrita por un tal Fray Luis de la Cruz, el primer farero conocido después de la reconstrucción de la estructura tras un huracán devastador. 17 de agosto, 1917. El mar clama. Anoche, la luz se negó a girar. La detuve yo mismo con el temor que el demonio me impusiera. No es el viento, no es el óxido, es la conciencia de la inmensidad. Fui al puerto a buscar provisiones. Los pescadores ya no me miran. Dicen que mi luz es la luz de la desgracia, que atrae a los muertos.
He visto las formas en la espuma, sombras de velamen que no tienen mástiles, sino costillas descarnadas. No hay barcos. Solo hay la necesidad de los barcos. Y el faro, por mandato divino, debe reconocer esa necesidad, debe validar su paso por el vacío. El concepto de validar su paso por el vacío me golpeó con la fuerza de una ola. El faro no prevenía accidentes, era un semáforo para el inframundo marítimo. La tensión se intensificó esa misma tarde. Cuando salí del archivo, Don P. estaba esperando en el pasillo, inmóvil. En sus manos sostenía un cepillo de cerdas duras y un cubo lleno de agua turbia. «Has estado leyendo tonterías», me dijo, su voz áspera como papel de lija. «He estado leyendo la historia», corregí. «¿Qué es el recibo, Don P? ¿Por qué hay que validar su paso?» Él dio un paso hacia adelante. Yo sentí el olor a humedad y a aceite rancio que siempre lo rodeaba. «Lo que ilumina la luz», susurró. Y esta fue la primera vez que realmente susurró, obligándome a inclinarme. «No son barcos, son las cosas que necesitan pensar que lo son. Lo que usted llama almas, joven, son paquetes de pena. El mar las lleva, y al pasar necesitan un testigo. Si la luz no les da el recibo, si no ven la certeza de su paso, se quedan, flotan cerca, y la sal se les pega a la piel hasta que encuentran un cuerpo cálido donde instalarse». Aquella noche, mi sueño fue una burla. El patrón de detención de la luz se imprimió en mi córnea incluso con los ojos cerrados. El zumbido constante se transformó en un arrullo bajo, casi musical, que parecía susurrar nombres antiguos. El reenganche fue brutal. Necesitaba subir al faro durante la hora del recibo, no con la cámara, sino con mis propios ojos, para ver esa pausa, para sentir esa succión de la realidad sin la mediación del cristal. Don P. me había prohibido la galería de la linterna después de las 11. La luz no es para mirar de cerca, me había advertido. Desafié su mandato. A las 11:30, esperé a que el viejo hiciera su ronda final en la sala de control de la base. Me deslicé por la escalera de caracol, el hierro gimiendo bajo mi peso. La sensación de ascender era la de entrar en una atmósfera diferente. Cuanto más subía, más fuerte se hacía el olor a metal ionizado. Llegué a la pequeña puerta de hierro que daba acceso a la galería. Estaba cerrada, pero sabía que Don P. solo usaba un candado simbólico, una advertencia, no una barrera física. Lo abrí con un pequeño alambre que había tomado prestado. Entrar en la galería fue como pisar un altar. El lente era gigantesco, un ojo compuesto de miles de prismas que captaban la bombilla central como un diminuto sol embotellado. El mecanismo giratorio se movía a mi lado, silencioso ahora que estaba tan cerca. Podía sentir el calor tremendo de la lámpara. Me pegué al cristal de la cúpula, mirando hacia el noroeste, hacia la negrura que Don P. llamaba el abismo de Puerto Rico. La medianoche llegó. La hora del recibo. Los engranajes se tensaron. El haz de luz, más grueso y poderoso de lo que jamás había visto desde abajo, comenzó a deslizarse sobre el océano. No había luna, solo el faro y la oscuridad hambrienta. El barrido se acercó. Mi corazón latía contra mis costillas. Pensé en la foto, en la forma en que la realidad se desviaba. Pensé en la cortesía y en la validación que el faro debía ofrecer a esas cosas que necesitan pensar que son barcos. El haz de luz me golpeó en la cara con su intensidad brutal mientras pasaba. Y luego sucedió. La pausa. El giro se detuvo abruptamente. En esa fracción de segundo, la luz se enfocó en un punto exacto a varias millas de la costa. No vi un barco. Vi la ausencia, el vacío que había capturado mi cámara, pero esta vez no era una simple negrura.
Esta vez, el aire dentro de la cúpula se hizo tan denso que mis oídos se taponaron, y en el punto de enfoque, donde la luz se clavaba en el mar, la oscuridad pareció absorber la energía de los fotones. No había reflejo, sino una consumición. Y justo en el centro de esa consumición, por el rabillo del ojo, la refracción del cristal jugó una broma macabra con mi percepción. No vi madera ni velas. Vi esqueletos de luz. Líneas esqueléticas, geométricas y perfectas que delineaban el perfil de un velamen antiguo, de un galeón tal vez, o de una carabela. No estaban hechas de materia, sino de la forma en que la luz se doblaba alrededor de lo que no estaba allí. Era la sombra de un recuerdo, una visión tan breve que era imposible estar seguro de haberla visto. Pero el impacto físico fue irrefutable. Un sonido, un chirrido que no provenía de los engranajes del faro, sino de la noche misma. Un ruido como el de una quilla raspando contra la arena, mezclado con un coro distante de voces ahogadas y masculinas, cantando una tonada melancólica que hablaba de sal y de pérdidas. El faro les había dado el recibo, y entonces con un clac metálico que pareció romper el hechizo, la luz siguió su giro y el sonido se desvaneció, dejando solo el pulso rítmico del motor y el eco de mi propio pánico. Me di la vuelta, tropezando con el suelo de la galería, el cuerpo sudando y temblando incontrolablemente. Mi corazón gritaba. Lo había visto la forma que no era, la necesidad. Y justo cuando me recuperaba, listo para huir por la escalera y tratar de dar sentido a esa revelación fugaz, la puerta de hierro de la galería se abrió de golpe. Don P. estaba allí. Su rostro, normalmente inexpresivo, estaba contorsionado por una ira silenciosa y ancestral. No llevaba su cepillo de latón ni su trapo engrasado. Llevaba algo más. En su mano sostenía un viejo gancho de hierro forjado, de los que se usaban para manejar las velas, y la sombra proyectada por la luz giratoria hacía que el hierro pareciera brillar con un calor interno. Rompió el pacto, siseó, y su voz no era humana. Ha mirado a la cara al abismo. Ahora el recibo lleva su nombre. Me quedé paralizado, atrapado entre el ojo giratorio del faro y la figura implacable del guardián, sabiendo que la verdad de los barcos inexistentes era mucho más terrible que la simple superstición. Era una transacción, y yo, al mirar, me había convertido en la nueva moneda de pago. El faro no solo iluminaba, también reclamaba. No puedo contarles lo que pasó después, no aún. Lo que Don P. me mostró, lo que reveló sobre la verdadera condena de Punta Perdida, requiere una respiración profunda. Necesito ordenar la locura antes de narrar el clímax, pero si hay algo que deben saber, es esto. La luz sigue girando y la pausa en el noroeste se repite cada noche, y yo ya no estoy seguro de si soy el que la mira o si soy parte de lo que está esperando ser recibido. Escúchenme en la parte final. Tendré que terminar esto rápido, antes de que el ciclo se complete y el mar me pida que tome mi turno en la linterna. El aire, dentro de la linterna del faro, no era aire respirable. Era una sopa espesa de calor extremo, ozono metálico y el olor acre y dulce a sulfuro y muerte de coral. La neblina salina se había evaporado hasta convertirse en un vapor opresivo que bailaba no alrededor del haz de luz, sino dentro de él, como partículas animadas de un éter contaminado. Llevaba horas aquí arriba. La fatiga hacía mucho que se había convertido en una intoxicación, un estado febril donde la lógica se disolvía en el mero instinto de supervivencia. El sonido de la rotación del mecanismo, antes un simple zumbido hipnótico, se había transformado en el rechinar de dientes de un gigante de hierro, una cadencia que marcaba no el tiempo, sino la inminente llegada. Y con cada giro, con cada barrido del prisma colosal que magnificaba la maldición luminosa,
los sonidos oceánicos se intensificaban. Esto es lo que me rompió. No era el silencio de los barcos inexistentes lo que me aterrorizaba, sino la creciente evidencia de su existencia en un plano que mi cerebro se negaba a procesar. Las bocinas, el golpeteo de cascos pesados, el crujir de velas que no deberían existir en la era moderna. Todos esos ruidos se filtraban por las gruesas paredes de cristal de la linterna, pero no venían del mar exterior. Venían de detrás del haz. Eran ecos amplificados que parecían generarse en el núcleo mismo del proyector. Este era el segundo gancho, clavándose hasta el hueso. El faro no estaba iluminando la oscuridad para encontrar algo. Estaba iluminando la oscuridad para llamar algo. Yo no era un observador. Era el último invitado a un ritual de invocación que llevaba décadas celebrándose. El cristal del lente Fresnel, tan masivo que parecía contener una profundidad propia, ardía. La temperatura era insoportable, pero no podía alejarme. Estaba atrapado en el ojo del huracán de luz. El contexto se había reducido a esto. Yo, un cuerpo físico, enfrentándome a una entidad energética, la luz, que se comportaba con voluntad propia. La torre se había convertido en un útero de terror, incubando lo desconocido. El conflicto escaló cuando intenté tocar la carcasa de cobre que rodeaba el bulbo principal. El dolor fue instantáneo, quemaduras de tercer grado en mis dedos que se pegaron al metal incandescente. Pero a través del dolor, la verdad se hizo tangible. El mecanismo no estaba refrigerando el bulbo, lo estaba alimentando, sobrecargándolo más allá de cualquier especificación técnica conocida. El problema no era la falta de barcos, el problema era que el faro estaba funcionando perfectamente, cumpliendo su propósito horrible. Su propósito era ser un punto focal, un punto de fuga, donde la realidad podía ser erosionada lo suficiente como para permitir que esas cosas, esos barcos inexistentes, pudieran rozar el mundo físico. Mis ojos, a pesar de las gafas oscuras que había encontrado y que apenas mitigaban el resplandor, empezaron a sangrar. La luz no era solo visible, era audible y táctil. Sentía su vibración dentro de mis huesos. Abrí mis loops mentales por última vez, desesperado por una explicación coherente antes de que la locura me absorbiera. ¿Y si los barcos no eran los que buscaban la luz, sino la luz la que creaba la necesidad de los barcos? ¿Y si cada destello era un pulso que forzaba a las almas o a las reliquias sumergidas a manifestarse brevemente en el limbo? El desarrollo de la noche fue una pendiente resbaladiza hacia el abismo. Decidí que la única forma de sobrevivir era detener el ciclo. Tenía que apagar el faro, romper el prisma, cortar el poder. Gateé por la plataforma metálica, sorteando el peligro del vacío, dirigiéndome al panel de control de emergencia. El aire se hacía más denso a medida que me acercaba. El zumbido se hacía un coro gutural. Era el sonido de la energía pura, pero también el sonido de la frustración. En ese momento, la luz parpadeó. No fue un fallo eléctrico, fue una modulación intencional, un latido, y cuando parpadeó, pude verlos, no en el mar, sino en la luz. Eran espectros de madera podrida y velas mojadas, siluetas distorsionadas por la refracción del lente. Eran galeras fantasmales, buques negreros y barcos pesqueros modernos, todos apiñados, congelados en un instante de tiempo terrible. No eran barcos perdidos esperando ser guiados, eran barcos retenidos, sus contornos eternamente atrapados en el espectro que proyectaba el faro. Y dentro de ellos, visiones fugaces de los marineros, rostros hinchados por el agua salada, ojos blancos y vacíos que me miraban sin ver. Eran cientos, eran la razón del faro. Estaban condenados a navegar el haz de luz. Un pattern interrupt que me heló la sangre.
Justo en el centro del haz vi la forma reconocible de un hombre con un uniforme de guardacostas. La linterna de mano aún aferrada a su esqueleto espectral. Era uno de los antiguos fareros. No había desaparecido en el mar. Había desaparecido en el faro. Se había convertido en parte del combustible espectral. Su alma condenada a ser uno de los marineros fantasmales que esperaban la señal. El terror me dio una fuerza momentánea. Salté hacia el panel de emergencia. El óxido y la sal habían corroído los fusibles. Mis manos temblaban mientras intentaba girar el interruptor principal de cobre. Pero antes de que pudiera hacerlo, la luz se detuvo. El mecanismo cesó su rotación. El zumbido murió. Me quedé a oscuras. Solo la pálida luz de la luna filtrándose a través de la sucia cúpula de cristal. El silencio fue más aterrador que el ruido. Me dio un momento de falsa esperanza, pensando que el sistema se había sobrecalentado y fallado, pero entonces el haz de luz se reencendió, y no giró, se quedó fijo. Este fue el re-engagement, el segundo gancho que me mostró el verdadero horror del diseño. La luz se había concentrado en un solo punto, un rayo estático y dolorosamente brillante, y ese punto no estaba en el horizonte, ni buscando la línea de boyas. Estaba proyectado, con una precisión mortal, a un ángulo descendente, justo donde la plataforma de coral se hundía en la fosa abisal. El faro no estaba diseñado para el tráfico marítimo de superficie, estaba diseñado para lo que vivía debajo de las olas. Me acerqué tambaleándome al lente, el calor ahora tan concentrado que mi piel se ampollaba. No pude resistir. Tenía que ver qué demonios estaba mirando. Me pegué a la superficie curva del cristal, usando mis manos quemadas para protegerme los ojos. Miré a través de esa lente colosal que distorsionaba y magnificaba un microscopio invertido apuntando al vacío oceánico. El clímax se desató en mi mente como una supernova de entendimiento y locura. Al mirar a través del lente, no vi agua. O al menos, no solo agua, vi la columna de luz perforando la oscuridad, atravesando kilómetros de océano, y en el fondo, donde ninguna luz natural debería llegar, el haz se posaba sobre una estructura. No era un naufragio moderno, era algo megalítico, construido con bloques de basalto de un tamaño imposible, cubierto de algas bioluminiscentes y formas de vida que parecían esculpidas por la pesadilla. Tenía arcos y torres que se curvaban de manera antinatural, desafiando la geometría terrestre. Era una ciudad sumergida, y la luz no solo la iluminaba, la estaba activando. El haz de luz funcionaba como una llave. A medida que lo miraba, pude ver figuras moviéndose en las calles y plazas de esa ruina abisal. No eran peces grandes, eran humanoides de piel pálida, translúcida, con apéndices membranosos y ojos que reflejaban la luz del faro con una inteligencia fría y antigua. Eran los habitantes de la ciudad que esperaba el faro, y los barcos inexistentes que había visto atrapados en el haz de luz. Las almas de los marineros eran ofrendas. El faro era un tributo, una señal que confirmaba que la superficie seguía activa, que la matanza seguía siendo productiva. Los ruidos que escuché no eran las bocinas de los barcos, sino los lamentos distorsionados de las almas usadas como energía. El faro de la República Dominicana, el faro que ilumina barcos que no existen, es en realidad un faro que ilumina una prisión submarina y un sacrificio eterno para las cosas que esperan abajo. Mi mente se partió. No había tiempo para la negación, solo para la acción. Me arrojé sobre el panel de control, ignorando las quemaduras, y con la poca fuerza que me quedaba, no intenté apagarlo limpiamente. Intenté destruirlo. Tomé una barra de hierro oxidada, una herramienta olvidada por el anterior farero, y la lancé contra el bulbo principal.
El impacto no fue el sonido de cristal rompiéndose, sino el de una explosión contenida. Un arco eléctrico de color púrpura y verde esmeralda envolvió la punta del bulbo, y por un microsegundo la luz se hizo 1000 veces más brillante, proyectando una imagen final en mi retina. La visión de una de esas criaturas subacuáticas, ascendiendo, sus garras extendidas hacia mí. Luego la oscuridad, total, absoluta, opresiva. El silencio fue un rugido en mis oídos. La linterna del faro, la estructura de cristal y hierro que había sido el centro de la luz, se convirtió en una tumba de sombra. La conclusión vino rápida, brutalmente. Lo había logrado. Había cortado el poder. Había apagado la luz. La condena terminaba aquí. Pero el silencio duró solo un instante. El rugido que siguió no fue mecánico. Fue el sonido del mar furioso, y no afuera, sino adentro. Escuché un crujido metálico en la base de la torre, mucho más abajo, seguido de un gorgoteo. El agua, la presión abisal, liberada por la interrupción violenta de su faro ritual, estaba entrando. Estaba inundando la base. No había detenido el ritual, simplemente había cambiado el final. Al romper la llave, había abierto la cerradura. Las criaturas de abajo ya no necesitaban la luz para comunicarse con la superficie. Ahora podían ascender. Me arrastré, mis ojos ciegos por la sobreexposición y las lágrimas, hacia el borde de la plataforma, buscando la escalera de caracol. El hedor a marisma y a ozono se mezcló con un olor a carne de pescado rancio, un olor que subía por la escalera junto con el gorgoteo del agua que inundaba. Estoy solo. El helicóptero de rescate no sabrá lo que ha pasado hasta mañana, y el mar en esta zona de la República Dominicana ha despertado. Mi única esperanza es que esta narración llegue a alguien, a cualquiera que pueda entender lo que acabo de presenciar. Estoy dictando esto en mi grabadora de mano, escondido en el pequeño cuarto de radio, sabiendo que el agua está subiendo y que ellos ya deben estar cerca. Esto no es un faro, es la puerta de una prisión olvidada. Si alguien escucha esto, no intenten encontrarme, no intenten investigar esta torre. Por el amor de Dios, por la salud de la humanidad, deben sellar esta costa. Deben construir un muro, dinamitar la base de ese faro y asegurarse de que nunca, nunca más vuelva a brillar sobre esa fosa. La luz del faro de República Dominicana es la cosa más peligrosa que existe en el Caribe. Y lo que iluminaba ahora se ha quedado a oscuras, libre y ascendiendo. Por favor, deben entender, la luz se ha apagado. Y ahora, los barcos que no existen, por fin, están llegando a la costa.